Buenas noches, bienvenidos al Instituto Nacional de Administración Pública, a este acto académico que se enmarca en el Ateneo de la Administración Pública. En el Ateneo de la Administración Pública, nuestro instituto engloba o incluye dos de las actividades principales que realizamos. Por una parte, la labor editorial que se desarrolla a través de las investigaciones y el trabajo intelectual de nuestros asociados, de académicos, de funcionarios públicos que contribuyen al desarrollo de la administración pública de nuestro país a través de la investigación. Y por otro lado, la difusión de la cultura administrativa, que es justo el compartir con ustedes el conocimiento que desarrollamos en este centro de estudios. En esta ocasión presentamos el libro Gobernanza y calidad de la gestión pública, oportunidades para mejorar el desempeño de la administración pública, de la autoría de Francisco Mollado Estrada. Nos acompañan como comentaristas el licenciado Carlos Espinosa Sánchez, el doctor José Luis Méndez, el maestro Manuel Quijano, el autor, y preside este acto el presidente del instituto, Carlos Reta Martínez. Buenas noches. Para iniciar, le vamos a pedir al licenciado Carlos Espinosa nos haga comentarios acerca de la obra. El licenciado Espinosa Sánchez es titular de la Unidad de Política de Mejora de la Gestión Pública y nos acompaña en representación de la Secretaría de la Función Pública y de la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública. Me voy a permitir dar algunos datos curriculares del licenciado Espinosa. Él es economista por el Instituto Politécnico Nacional, institución en la que también comparte sus conocimientos como catedrático. Es egresado de este instituto del Diplomado en Finanzas Públicas, también participó en el Diplomado en Administración Estratégica que organizó la Presidencia de la República y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Ha sido conferenciante en temas de mercado de valores, finanzas públicas y pensiones del sector público. Representó al entonces Departamento del Distrito Federal en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, contribuyó a los trabajos para llevar a cabo la reforma a la ley del ISSSTE, es autor del modelo ingreso-gasto que cuenta con registro ante el Instituto Nacional de Autor. También ha desempeñado dentro de su trayectoria como servidor público diversos cargos en la administración pública, destacando sus responsabilidades como subgerente de análisis de instituciones de crédito en la Bolsa Mexicana de Valores, subtesorero de política fiscal en el Departamento del Distrito Federal, director general de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Gobierno del Estado de Veracruz, subdirector de pensiones en el ISSSTE y actualmente es titular de la Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión Pública en la Secretaría de la Función Pública. Le pedimos al licenciado Espinosa nos haga sus comentarios a la obra. Por favor. Muchas gracias, Francisco. Buenas tardes a todos. Bueno, muy bien. Agradezco mucho la invitación que se me hizo para comentar el nuevo libro del maestro Francisco Mollado Estrada, Gobernanza y calidad en la gestión pública, oportunidades para mejorar el desempeño de la Administración Pública de México. Saludo con gusto al autor y a mis compañeros comentaristas, al doctor José Luis Méndez Martínez, a Manuel Quijano, tanto gusto, a Francisco Mollado, y saludo con gusto también a don Carlos Reta. Muchas gracias, don Carlos. Pienso que al leer el libro, lo primero que me vino a la mente fue pensar que una de las tareas más difíciles de realizar es enfrentar a una hoja en blanco. Una hoja en blanco, por lo que celebro y aplaudo que el maestro Mollado continúe teniendo la disciplina y el entusiasmo para hacerlo. Igualmente celebro que el Instituto Nacional de Administración Pública se siga dando a la tarea de publicar estos trabajos que contribuyen a impulsar el estudio, el análisis y la mejora de la gestión pública de México. Debo decir que sin importar sus más de 160 páginas, el libro es de muy fácil lectura y, como se dice coloquialmente, hace de inmediato clic con el lector. Sobre todo si este es un servidor público
Sin embargo, la fácil lectura no desmerece un ápice el importante trabajo de investigación detrás del material y la gran cantidad de bibliografía que soporta las consideraciones, opiniones y afirmaciones del autor. El autor inicia su libro haciendo presente su atención principal en el estudio de la incorporación de la calidad en las funciones de la gestión pública. Para abordar este contexto, parte de la premisa que la preocupación por la tarea de gobernar, y más concretamente por gobernar bien, se constituye en un verdadero reto de nuestro tiempo. Destaca que al abordar el estudio de la calidad en la gestión pública, es inevitable referirse a los retos que hoy está enfrentando el gobierno, que emplea a la gestión pública como un instrumento en la interrelación con los ciudadanos. Asimismo, destaca que la necesidad de fortalecer la democracia y el buen gobierno han obligado a buscar nuevos modelos de gestión para recuperar la legitimidad de lo público. Ante estas premisas, quiero decir que me costó trabajo definir qué aspectos eran importantes para comentar del libro. Sin embargo, centré mis comentarios en cuestión de globalización, la nueva gestión pública, la convergencia de la nueva gestión pública y la gestión de calidad, y la continuidad de las acciones en materia de calidad en la administración pública mexicana. Empezaré por la parte de globalización. Para comenzar, me parece muy interesante destacar la precisión que brinda el autor respecto a la globalización. Nos recuerda que si bien la globalización, con la globalización las empresas y grandes emporios económicos rápidamente se fortalecieron y adquirieron paulatinamente un creciente poderío, también es cierto que adquirieron una mayor autonomía de la rectoría pública. De igual manera, el mismo proceso vino a generar un importante adelgazamiento y una fuerte restricción de recursos del gobierno, aun cuando las expectativas y requerimientos de la ciudadanía siguieron aumentando. Ante este entorno, pienso que entender y sobre todo aceptar esta realidad resulta fundamental para todos los servidores públicos. Las reglas del juego son otras. Estamos ante un cambio de las relaciones entre gobierno y sociedad, y ser diferentes, eficientes y eficaces ya no es la opción, sino el único camino. Toca también el tema de gobernanza, y en esta materia, y de acuerdo con Luis Aguilar Villanueva, por gobernanza entiende el proceso o conjunto de acciones mediante el cual el gobierno dirige y conduce a la sociedad. El maestro Mollado, citando a Aguilar Villanueva, señala que éste identifica algunas transformaciones estructurales y confirman que estamos ante un cambio de las relaciones entre el gobierno y la sociedad, perfilando una forma de gobierno más horizontal, interactiva e interdependiente. Aquí ya actuamos todos los sectores de la sociedad como tal, y como empresarios y como gobierno. La primera transformación estructural que influyó en la debilidad de la capacidad directiva de los gobiernos fue la globalización ya comentada, y otra creciente, la independencia de las personas y las organizaciones sociales y políticas que reclaman mayor autonomía para resolver problemas y apuntalar sus propios intereses. Ante esta situación, nos dice el maestro Mollado, la gobernanza obliga a enfocar con mayor efectividad las tareas de gobierno. Por ello, la calidad emerge también como un principio y valor público. En este contexto, se demanda una regulación pública de calidad, un marco institucional de calidad y una transparencia y rendición de cuentas. El maestro Mollado, haciendo una cita de Brugué y Subirats, presenta la nueva gestión pública como un enfoque de transición de la vieja administración pública hacia el modelo que centra y da más importancia en los resultados y sobre todo en la responsabilidad, es decir, en las organizaciones, recursos y condiciones contractuales más flexibles y en técnicas de evaluación y del rendimiento de los recursos humanos. Asimismo, nos dice que en el plano institucional los países desarrollados se encuentran inmersos desde hace por lo menos 20 años en un proceso de transformación de las organizaciones.
siguiendo diversas líneas de orientación que surgen desde la nueva gestión pública y que se pueden resumir en el rediseño de estructuras, la transformación de culturas burocráticas, los sistemas de función pública, la creación de agencias autónomas y la receptividad y apertura. ¿En dónde, cómo amarra la nueva gestión pública y la gestión de calidad? Debo decir que el autor nos señala que la convergencia de los modelos de la nueva gestión pública y la gestión de calidad se produce por medio de tres vertientes: el mejoramiento de los procesos internos, el redimensionamiento de las estructuras y el hacer de la calidad un principio de gestión y organización. Algo para el servidor público, en este caso su servidor, resultó de mucho interés el capítulo 6º, en donde en su libro el autor dedica un capítulo completo a la administración pública mexicana. En este apartado recibí con entusiasmo la afirmación de que a pesar de la falta de continuidad, coherencia e integralidad en la transformación de la cultura burocrática, y no obstante las diferencias políticas de los gobiernos del periodo 95 a 2012, se podía establecer una línea de continuidad. Así como que las iniciativas instrumentadas en las diferentes etapas para implantar la gestión de calidad en el gobierno federal han contribuido a desarrollar capacidades institucionales que a su vez han facilitado nuevos ejercicios para profundizar sus alcances. Por cierto, es muy destacable que el maestro Mollado haya realizado el análisis del desarrollo de la administración pública mexicana contemporánea, dividiendo su estudio en 4 grandes etapas que comprendieron una periodización en décadas y no en sexenios. Creo que esta consideración le imprimió un toque personal novedoso que los lectores apreciamos mucho. Quisiera también referirme a la atenta recomendación que el maestro Mollado hace al final del capítulo 6, después de analizar los diferentes programas institucionales de calidad, en el sentido que desde 2013 debería considerarse un relanzamiento de la política de calidad a partir de las capacidades institucionales desarrolladas, y que dicho relanzamiento podría hacerse en la actualidad desde algún organismo de alcance global con objeto de implementarla en una perspectiva transversal entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Esto en congruencia con la necesidad de lograr la consolidación de un gobierno cercano y moderno, es decir, un gobierno de calidad. Maestro Mollado, aquí hago un espacio para comentarle. Yo en lo personal le agradezco mucho este trabajo de investigación que nos ha permitido a los servidores públicos el conocer de una manera muy sencilla cuál ha sido el tránsito que ha venido teniendo la gestión pública, es decir, el que ha pasado, y que nos pone en un contexto del que debo de hacer. Sin embargo, maestro, siento que a mí como lector me faltó el cómo debo hacerlo. Es un tema que muy respetuosamente creo que debe poner en otro texto, algún otro libro para cerrar el círculo de esto que requiere la administración pública, no solamente mexicana, sino la administración pública en general. En función de esto último, debo compartirles a todos ustedes y enfatizar que, estando totalmente de acuerdo con las premisas y el desarrollo de la investigación del maestro Mollado, la presente administración ha entendido y valorado la necesidad de fortalecer la democracia y el buen gobierno, y se ha dado a la tarea de colaborar con diferentes grupos de interés en la conformación de un entorno propicio para la rendición de cuentas, la transparencia, la mejora regulatoria y la calidad de los servicios públicos, entre otros. Para ello, el 30 de agosto del pasado 2013, el gobierno federal emitió el programa para un gobierno cercano y moderno 2018, que ubica como eje central de su actuación al ciudadano y utiliza de forma estratégica las herramientas institucionales con las que cuenta
para promover un gobierno eficiente, eficaz y que rinda cuentas a la población. Debo destacar que el programa materializa una de las 3 estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo, que define a un gobierno cercano como aquel que tiene como precepto construir un diálogo entre las dependencias y entidades y los diferentes actores de la sociedad, y cuyo objetivo es atender con oportunidad las demandas ciudadanas y resolver los principales problemas públicos. Para cumplir con los objetivos trazados en el programa y para dar seguimiento a los objetivos y estrategias del mismo, el decreto ordenó la suscripción de bases de colaboración para ser firmadas por las dependencias y entidades con la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y mediante estas bases, las diversas instituciones han definido compromisos que se medirán a través de indicadores de desempeño. Resulta importante mencionar que las bases contemplan temas muy sentidos y de gran interés para la sociedad, como la participación ciudadana, la mejora regulatoria, la optimización y estandarización de procesos, el acceso a la información y la política de transparencia. Asimismo, para avanzar a una gestión pública ágil y eficiente, con menor regulación y que permita facilitar el acceso a los trámites y servicios gubernamentales con calidad, se han diseñado y puesto a disposición de las dependencias y entidades instrumentos de apoyo para la modernización administrativa, tales como lineamientos y guías metodológicas. De igual manera, con la finalidad de evitar que los procesos administrativos operen de manera diferente en las instituciones y dando continuidad a las estrategias de estandarización, simplificación y certeza jurídica, se han venido actualizando los 9 manuales administrativos de aplicación general en la Administración Pública Federal, en las materias de recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros, transparencia y archivos, tecnologías de la información, auditoría, control interno, obra pública y adquisiciones. En profunda comunión con los planteamientos que el maestro Mollado expresa en su texto respecto a la importancia de revalorar el papel de la ciudadanía en el ámbito público y buscando conocer sus requerimientos y necesidades para poder satisfacerlas, uno de los indicadores del programa para un gobierno cercano y moderno contempla evaluar el porcentaje de satisfacción de los usuarios respecto de los servicios públicos más demandados por la ciudadanía y prestados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Independientemente del valor que por sí mismo dicho indicador tiene, contribuirá a elevar la confianza de los ciudadanos en las informaciones públicas, toda vez que para apoyar su construcción se ha contado con el apoyo del INEGI. Finalmente, vale la pena recordar que un aliado importante para alcanzar las metas comprometidas por las dependencias y entidades en los esfuerzos de modernización de la gestión pública son los órganos internos de control, quienes bajo las directrices de la Secretaría de la Función Pública impulsan, promueven, asesoran y verifican las acciones de mejora. Al mismo tiempo tenemos la fiscalización permanente de la Auditoría Superior de la Federación para verificar la coordinación institucional y los resultados de la gestión administrativa y del Congreso de la Unión a través de la presentación del informe trimestral sobre la situación económica y las finanzas públicas. Sin duda alguna, el programa para un gobierno cercano y moderno ofrece la continuidad necesaria para seguir desarrollando las capacidades institucionales, a las que hace muy puntual referencia el maestro Mollado, y para profundizar los alcances de la calidad de la gestión pública. Maestro Mollado, ahora yo lo invito a que evalúe nuestro esfuerzo en la Secretaría de la Función Pública y los resultados que del programa para un gobierno cercano y moderno se desprendan. Muchas felicidades, maestro, y muchas gracias a todos por su atención. Gracias, licenciado Carlos Espinosa. El instituto tiene la virtud de conjugar en sus actividades la visión académica y la de los funcionarios públicos, que están todo el tiempo mezcladas. Los funcionarios públicos tienen actividades intelectuales que nos permiten involucrarlos en nuestras actividades académicas, y nuestros académicos al mismo tiempo son servidores públicos que tienen la experiencia y comparten el desarrollo de sus actividades en esta doble labor.
Le pedimos ahora al doctor José Luis Méndez Martínez de sus opiniones, sus comentarios a la obra. Él es profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, ha impartido cursos semestrales y conferencias magistrales en diversas universidades del país, en América Latina, Estados Unidos y Europa. Tiene publicaciones académicas en español, inglés y portugués. Ha sido coordinador de la licenciatura en Política y Administración Pública y de la maestría en Ciencia Política del Colegio de México. Ha sido profesor visitante de las universidades de Harvard, California, San Diego y Pittsburgh. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Ha obtenido diversas becas y fondos de investigación como el Fondo Madero de la Universidad de Harvard, la beca Fulbright del Gobierno de Estados Unidos, la beca de repatriación del CONACYT y la beca C.B. Smith de la Universidad de Texas en Austin. Es miembro de los comités editoriales del Fondo de Cultura Económica y otras casas editoras. Fue jefe de la Unidad de Servicio Profesional del Gobierno Federal, jefe de la Unidad de Análisis de la Presidencia de la República y director ejecutivo del Servicio Profesional Electoral en el entonces Instituto Federal Electoral. Ha sido asesor de varios secretarios de Gobierno Federal y consultor del Banco Mundial, de las Naciones Unidas, de Booz Allen & Hamilton y varios gobiernos estatales en nuestro país. Fue presidente de la Academia Mexicana de Políticas Públicas y de la Red Mexicana del Servicio Profesional. Es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y maestro y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Pittsburgh. Por favor, doctor José Luis Méndez. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Me da mucho gusto estar de nuevo aquí en el INAP, que es una institución en la que vengo participando pues desde hace ya cerca de 20 años o más de 20 años. Creo que hubiera sido bueno también, o debía haber puesto ahí en el currículum que he sido profesor en el INAP desde hace muchos años y miembro del jurado, ¿no? Del premio INAP, que acabamos de pues terminar nuestras labores en ese sentido. Muchas gracias a Francisco y al INAP por la invitación a participar en esta presentación del libro. Me honra, por supuesto, estar en ella, acompañado por los miembros de la mesa. Muchas felicitaciones de verdad al Instituto y a Francisco por este excelente libro, en muchos sentidos y por diversas razones que voy a mencionar enseguida. A mí me parece que la idea central del libro es que ha habido una línea de continuidad, ¿no?, en los esfuerzos por la modernización de la administración pública en las últimas administraciones y en efecto, no obstante las diferencias de origen partidario, sí ha habido una línea de continuidad y creo que es importante advertirlo. Ha habido un progreso en las últimas décadas, pero a la vez ha habido también algunas diferencias en términos de que ha existido, el mismo autor lo señala, han existido varias fases en este proceso de desarrollo de la administración pública y Francisco Mollado nos señala en ese sentido que las fases han sido inicialmente la aplicación de instrumentos de la gerencia privada, ¿no? Inicialmente como gerencia privada, y posteriormente la paulatina adaptación de esos instrumentos de gerencia privada a la gestión pública, a instrumentos de desarrollo de la calidad, pero ya desde el punto de vista de la gestión pública, y finalmente que la última fase que él ubica es la del paso de la gestión pública a la gobernanza, ¿sí? Que él señala que es una fase muy reciente que se podría decir está en curso en estos momentos. Creo que el libro tiene muchas virtudes, brevemente voy a señalar algunas de ellas, ¿no? Me parece que es un libro muy bien estructurado, que va de lo general a lo particular, es decir, que empieza pues reseñándonos las tendencias a nivel mundial, la globalización, la emergencia de la gestión de calidad, la emergencia de este enfoque de la gobernanza,
hasta llegar a el caso precisamente mexicano y la exposición de este desarrollo en 3 fases que ha tenido la administración pública en las últimas décadas. Creo que nos presenta en ese sentido un panorama muy completo, pero además de una manera sintética, ¿no? Estableciendo los elementos realmente importantes de todo este proceso y pues de estas tendencias mundiales en relación a la globalización, la gobernanza, la nueva gestión pública, la gestión de calidad con todos sus elementos, que creo que expone muy bien, en forma muy completa, hasta, insisto, pues lo que ya ha sido el desarrollo o la aplicación de estos principios para el caso mexicano, en una exposición, insisto, como pues decía mi antecesor en la palabra, en forma muy clara, muy sintética, y que pues a su vez indica, ¿no?, algunos de los temas centrales que han constituido la evolución de la teoría de la administración pública, las políticas públicas y el gobierno en general a nivel mundial y en México. ¿Sí? Y este paso, insisto, de la nueva gerencia pública a un enfoque de gobernanza. En ese sentido, me parece que es un libro muy importante porque no solamente señala estas tendencias, sino también señala pues cuáles son los retos, ¿no?, que entonces la administración pública mexicana, el gobierno mexicano tiene, ¿no? Porque si bien, como él señala, se ha dado todo un desarrollo en nuestro país de varios de estos principios, por otro lado, pues también, digamos, si uno compara las primeras partes, ¿no?, del libro que reseñan los modelos de calidad, etcétera, etcétera, con lo que se ha hecho en México en las últimas décadas, pues también uno puede observar algunos déficits, y creo que esa es una virtud del libro que permite observar también, al presentarnos estos 2 elementos, la evolución a nivel mundial de las tendencias administrativas y lo que ha sucedido en México en las últimas décadas, permite pues observar los desafíos, los retos de la administración pública mexicana en este momento, con un conocimiento, insisto, bastante profundo, bastante actualizado de estas tendencias, de la gestión de calidad, la exposición de la evolución en la administración pública mexicana está muy bien documentada, es muy precisa, capta los elementos centrales muy bien de esta evolución en México y específicamente en la administración pública. Mis comentarios me gustaría centrarlos en términos de pues la tercera etapa, precisamente, ¿no?, que pues va de la nueva gestión pública a la gobernanza y que Francisco señala es la que actualmente tenemos en México. Creo que en efecto es un proceso, este paso de la gestión pública a la gobernanza es un proceso en curso, ¿no? Y sin embargo creo que ha sido un proceso lento y que todavía presenta grandes desafíos, y pues creo que cabría preguntarse en qué medida va a poder realmente la administración pública mexicana avanzar en este sentido hacia pues lo que se ha denominado la gobernanza. Este proceso comenzó pues relativamente en forma reciente, ¿no? Creo que las cartas compromiso, por ejemplo, son un elemento muy claro de aplicación de este enfoque, aunque creo que pues en la administración pasada me da la impresión que las cartas compromiso perdieron quizás un poco de impulso, pero bueno, desde ahí empezó y ha tenido también que ver pues con todos los esfuerzos hacia la participación ciudadana, ¿no?, que ha tenido diversas facetas en consejos consultivos, a través de encuestas al ciudadano, etcétera, etcétera. Creo que en este sentido sería una pregunta interesante que por supuesto el libro no podía alcanzar a cubrir, pero creo que sería una pregunta interesante el cómo ubicar los últimos desarrollos y a lo mejor, si como también decía mi antecesor en la palabra, puedes posteriormente hacer, que yo creo que lo deberías hacer en su momento, una actualización de este libro,
cómo podemos ubicar este desarrollo muy importante, me parece, que se está dando en la actual administración, aunque ya venía de antes, ¿no?, hacia el establecimiento de órganos independientes, ¿no?, o autónomos. En fin, hay una variedad ahí de órganos, pero pues en educación, en energía, en comunicaciones, se están creando, ¿no?, estos institutos, comisiones, que yo no sé, quizás se podrían empatar con una tendencia hacia la gobernanza, porque después de todo, pues son en buena medida miembros de la sociedad civil, expertos, quienes están ahora pasando a gobernar áreas, ¿no?, estratégicas, ¿no?, por supuesto, con una cierta regulación por parte del Estado, pero que están pasando a controlar o a gobernar los organismos que están dirigiendo las políticas públicas, ¿no?, o al menos aspectos fundamentales, ¿no? No toda la política, por supuesto, no toda la política educativa va a ser dirigida por el Instituto de Evaluación, pero sí aspectos fundamentales, como pues se hará en las comisiones que tienen que ver con competencia, con comunicaciones, con energía. Creo que ahí sería una pregunta interesante que pues podría tratar de responderse. Estos procesos han involucrado retos e involucran todavía retos. El paso de la gestión o la aplicación de instrumentos de la gestión privada a la gestión pública sin duda involucra retos, porque pues hay que adaptar, no nada más adoptar esos instrumentos de la gerencia privada, hay que por supuesto adaptarlos a la gestión pública, y eso representa retos importantes. Después de todo, en efecto, la gerencia privada habla de que pues se tiene que atender a los clientes y verlos a los ciudadanos en buena medida como clientes, en el sentido de consumidores de productos que exigen la provisión adecuada de un bien, ¿no? Y sin embargo, pues está toda esta discusión de en qué medida son clientes o son ciudadanos, ¿no? Y si se les puede o no ver realmente como clientes, o se les debe de ver más bien como ciudadanos. Hasta dónde puede llevar el Estado o el gobierno el criterio de este criterio de la satisfacción del cliente, ¿no? Porque pues aunque yo soy realmente un favorecedor y he promovido de distintas maneras la participación de la sociedad civil, en mi actividad actual creo que formo parte de la sociedad civil en una universidad, entonces definitivamente estoy de acuerdo con la participación de la sociedad civil, pero también debo reconocer que la participación de la sociedad civil puede tener límites, ¿no? Y que una cosa es la participación de la sociedad civil y otra cosa es la responsabilidad que tiene un funcionario como representante o como parte del Estado, ¿no? Y no siempre la participación de la sociedad civil va a ser positiva o va a ser adecuada, ¿no? La participación de la sociedad civil puede darse a veces, por desgracia, en función de intereses grupales o intereses incluso individuales, y ahí es donde viene el papel del Estado, ¿no?, que tiene que velar precisamente por el interés general. Entonces, ahí hay una relación de tensión entre los instrumentos de la gerencia privada, ¿no?, y los instrumentos de la gestión pública, en el sentido de hasta dónde se puede llevar esa aplicación de instrumentos de la gerencia privada a la gestión pública. No obstante que ahí hay retos importantes, creo que quizás el reto mayor realmente tiene que ver con la tercera fase que señalas, Francisco, el paso de la gestión pública a la gobernanza, ¿no?, en la cual, en esta fase, pues estaría planteando eventualmente la aplicación desde mecanismos de participación ciudadana, como pueden ser, algunos empatan con la gestión pública, la aplicación de encuestas a los ciudadanos, etcétera, etcétera, pero realmente lo que la gobernanza está planteando son mecanismos de cogobierno entre sociedad y Estado, ¿no?
Eso es lo que el enfoque de la gobernanza, como bien señalas, plantea, y pues eso representa en efecto un reto importante, un reto grande que creo que incluso en los países más desarrollados no se ha podido alcanzar del todo, ¿no? Aún, insisto, en países en los cuales la sociedad civil es muy fuerte, muy capaz, muy desarrollada, aún ahí se podría decir, ha habido también fallas de la gobernanza, ¿no? Como pudiésemos hablar de fallas del Estado y pudiésemos hablar de fallas del mercado, creo que también se puede hablar de fallas de la gobernanza. No siempre este cogobierno, Estado, sociedad civil, va a resultar necesariamente positivo, ¿no? Y en ese sentido a mí me parecería que pues la adopción de la importancia del enfoque de la gobernanza tiene que relativizarse, ¿sí? Tiene que matizarse porque no creo que sea aplicable en todos los casos, ¿no? Hay importantes riesgos, por supuesto. Ahí empezamos a mezclar el modelo de la democracia representativa con el modelo de la democracia directa. Y hay tensiones entre esos dos modelos, ¿no? No necesariamente empatan. El gobierno por redes, a través de la gobernanza, involucra ciertos riesgos importantes de ineficacia potencial, ¿no? Y hay ciertas áreas donde definitivamente creo un enfoque de gobernanza difícilmente se podría aplicar al menos al 100%, ¿no? El enfoque clásico del gobierno o el Estado que proviene de una democracia representativa es muy claro en cuanto a la rendición de cuentas, ¿no? Después de todo, el gobierno en funciones es el responsable, ¿no?, de los resultados positivos o negativos de determinadas políticas públicas. Cuando se cogobierna como la gobernanza propone, ¿no?, no hay un responsable claro. En realidad ahí la responsabilidad se difumina, ¿no?, porque tanto sociedad como Estado resultan responsables y entonces pues hay un problema de rendición de cuentas. Por no hablar de otros problemas relacionados con la sociedad civil, que no siempre es profesional y también no siempre va a ser eficaz. En ese sentido, y con esto voy terminando, pues quizás de lo que deberíamos hablar en la evolución de esta tercera fase, ¿no?, de la nueva gestión pública o la gestión pública hacia la gobernanza, es de una suerte de metagobernanza, es decir, de la aplicación de los principios de gobernanza en ciertas áreas, ¿no?, donde la sociedad puede resultar más útil o en ciertas etapas o fases de las políticas públicas. No sé, por ejemplo, en política social, ¿no? Es un área, un ámbito donde claramente el enfoque de gobernanza puede aplicarse. Pero en otras áreas, las áreas donde el mercado ha resultado y puede resultar más eficaz, pues creo que los mecanismos de mercado tendrían que aplicarse y así también pudiésemos hablar de que en algunas áreas el Estado tradicional, ¿no?, el Estado que utiliza el instrumento de la autoridad puede ser más eficiente para la producción de otros bienes. El reto, por supuesto, es saber pues, en qué áreas, en qué momentos y en qué etapas es más aplicable el enfoque de la gobernanza o el enfoque de mercado o el enfoque del Estado, cuándo va a haber fallas de gobernanza, como pudiese haber fallas del Estado o fallas del mercado. Y creo que precisamente ese va a ser el reto en los siguientes años y décadas para el Estado mexicano, el ir pues en un procedimiento de acierto y error, acercándose a la aplicación efectiva de esos tres principios en distintos ámbitos para que pudiésemos tener pues un Estado que realmente provea de manera eficaz los bienes públicos que la ciudadanía demanda. Pero pues con eso terminaría. Mis felicitaciones de nuevo a Francisco y al propio INAP por la publicación de este libro que, insisto,
pues nos presenta conocimientos muy actualizados, muy útiles tanto para el servidor público como para los académicos, y que a su vez nos presenta los desafíos a futuro de la administración pública mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Luis Méndez. Tenemos previsto un espacio de tiempo para preguntas y respuestas más adelante para que los vayan preparando. A continuación le pedimos al maestro Manuel Quijano Torres nos haga sus comentarios a la obra. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional. Realizó estudios de posgrado en Informática e Investigación de Operaciones en el Instituto Nacional de Investigaciones en Informática y Automática en Versalles, Francia. Ha sido profesor del Colegio de México, la Universidad La Salle y desde luego esta casa de estudios. Es profesor desde hace 3 décadas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y fue presidente del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública. Ha sido servidor público en la Administración Pública Federal, Central y Paraestatal. Actualmente es director general de la Academia Diplomática del Instituto Matías Romero de nuestra Cancillería. En el INAP fue director de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental y como integrante del Consejo Directivo ha sido secretario ejecutivo, vicepresidente y actualmente consejero directivo. Muchas gracias por acompañarnos, maestro. Les pedimos sus comentarios. Muchas gracias. Presidente Carlos Reta Martínez, Francisco Gómez Velázquez, Carlos Espinosa Sánchez, qué gusto, José Luis Méndez Martínez, yo creo que más de 20 años, y por supuesto al maestro Francisco Mollado. Después de escuchar tan brillantes introducciones y presentaciones al libro, luego a veces ya no sé cómo entrar al tema. Gobernanza y calidad en la gestión pública, oportunidades para mejorar el desempeño de la administración pública en México, tiene un título muy sugestivo, porque es un título clásico de los buenos libros del siglo XVII, donde el Renacimiento precisaba en todo un título largo qué significa. Y como lo vamos a seguir trabajando tipo siglo XVII y el maestro Mollado y yo platicamos sobre este libro, entonces ahora le voy a intitular Gobernanza y calidad en la gestión pública, oportunidades para mejorar el desempeño de la administración pública en México en favor de Juan Pueblo. Es una obra con una introducción, 6 capítulos, conclusiones y bibliografía. Interesante porque la introducción hace de alguna manera el planteamiento de la pregunta que se hizo el buen Platón sobre cuál es la mejor forma de gobernar. Esa pregunta que Platón la formuló hace 23 siglos es una pregunta que no ha tenido respuesta y que Francisco Mollado, por supuesto, acepta el reto y se acerca una vez más a responderle al buen Platón. El capítulo 1, intitulado Globalización, Estado y Gobernanza, plantea como premisa que la globalización ha impuesto la necesidad de reorganizar y reestructurar a los gobiernos y a las administraciones públicas. Entonces, despliega cuáles son los riesgos de la globalización y cuáles son las ventajas de la globalización en términos de lo que es una realidad, que el Estado se ha transformado y por lo tanto esta transformación del Estado reordena el equilibrio y entonces el reordenamiento del equilibrio ha generado una premisa interesante de la cual no la vuelve a retomar, pero la deja pendiente en su obra, el vaciamiento del Estado. Entonces, explica que este vaciamiento es la crisis de la capacidad directiva del gobierno, que esto es muy grave, pero esa crisis se tiene que transformar, como ya lo dijo bien José Luis Méndez, en gobernanza y legitimidad. Léase entonces estrategias para fortalecer a las administraciones y los estados, no solo en materia de modernización, sino de reconfiguración y revitalización de la democracia. Como se darán cuenta, ni yo le entiendo a mi letra.
El capítulo 2, Nueva Gestión Pública y Gestión de Calidad, nos habla del surgimiento de la nueva gerencia pública a fin de un mejor desempeño económico del sector público, una mayor eficiencia en la gestión de los asuntos públicos y transformar gradualmente las culturas burocráticas para una gestión más horizontal y productiva. Si bien Francisco Mollado no regresa al fordismo para explicarnos desde la letanía del fordismo hasta nuestros días, lo hace de tal precisión que explica los componentes de la nueva gerencia pública y las experiencias a nivel internacional, sobre todo América Latina, y nos plantea la agenda de la reforma gerencial en América Latina, planteada por Leclerc, que vale la pena retomar en 10 puntos: profesionalización, transparencia, responsabilidades de los servidores públicos, descentralización, desconcentración organizacional, evaluación del desempeño, control de resultados, autonomía gerencial en las empresas públicas, orientación a resultados y, por supuesto, democratización del poder público. Todo con una orientación a la calidad y una convergencia en materia de la nueva gerencia pública, y por lo mismo lo hace muy bien porque entonces incluye unos cuadros sinópticos acerca del alcance y las limitaciones de la reforma. El tercer capítulo, intitulado Normalización, Calidad y Rediseño de Procesos, aborda la importancia de las normas ISO 9000, léase aseguramiento, estandarización y normalización. Mollado no lo dice, y esto es interesante. A mí siempre me ha encantado la palabra normalización, porque siempre es una curva, la curva normal. Déjenme poner un ejemplo matemático. Si yo tengo aquí un patito y le pido al colega Uruchurtu que con una escopeta dispare 8 perdigones y le da de este lado, pero no le pega al patito. Uruchurtu va de nuez, dispara, le da de este lado. Estadísticamente el pato está muerto, porque es una curva normal. Entonces, la normalización es un fenómeno interesante porque los extremos de dicha curva normal deben ser elementos a considerar y no solo la propia campana de Gauss. De allí que, sin que lo haya dicho así Francisco Mollado, hace ver cómo la calidad de los procesos no solo debe estar en el centro de una distribución normal, sino de los extremos de dicha distribución. Esta fue una aportación mía. Entonces, esto significa, Paco lo plantea bien en términos de normalización, y yo lo explico en términos estadísticos, porque hace ver la prevención de errores, el control de calidad, el énfasis en el diseño de los productos en favor de la sociedad, la uniformidad y conformidad de productos y procesos, y algo que muchas veces se olvida y que jamás debe olvidarse, el compromiso de los trabajadores. Textualmente, a mí me gusta hablar todavía el compromiso de la clase trabajadora. Luego, entonces, a partir de ahí, precisa los propósitos de la certificación, pues el enfoque en favor de los usuarios es lo fundamental. Una vez más, Juan Pueblo. ¿Por qué? Porque es la acreditación de la calidad, la inspección de la calidad y la competencia por la calidad. Y vuelve entonces a tomar una idea magnífica en términos semánticos y estructuralistas, que son las innovaciones radicales. Es decir, innovar significa que el futuro plantea una combinación de herramientas de gestión, además de la dimensión tecnológica, la dimensión organizativa y, consecuentemente, la humana. El capítulo 4, al que le intitula Modelos de calidad para la gestión pública, ahí hace una relevancia de los modelos de calidad y su convergencia en la gestión pública. Pone de ejemplo la Carta Iberoamericana de Calidad de la Gestión Pública y el intercambio de experiencias con el simple y sencillo propósito, y muy difícil de lograr, de la satisfacción de los requerimientos de los ciudadanos, es decir, demandas y necesidades sociales. No solo demandas, no solo necesidades, sino el equilibrio que esto implica en términos de gobernanza en gestión pública. Por eso, hace ver que el impacto social debe estar en resultados hacia la sociedad y debe tener un marco común de evaluación respecto a las expectativas de la sociedad. Y en el cuadro número 13, de los subsistemas del modelo de calidad,
hace ver entonces que lo estratégico, la participación, la gestión, la profesionalización y la innovación son fundamentales, y esto lo quiero hacer notar porque para hacer innovación hay que ser rebelde y hay que aceptar que a veces en las áreas normativas, dichas áreas normativas solo son camisas que acotan, pero quieren de alguna manera castrar la imaginación. El capítulo 5, mejora continua, enfoque al cliente y cartas de servicios, se refiere a la aplicación de técnicas de mejora continua, al enfoque de la atención al ciudadano cliente y a la receptividad de las cartas de servicios, lo que mencionaba José Luis. De los 14 elementos solo me voy a concentrarme en 4. Los derechos concretos de los ciudadanos, es decir, lo concretito, lo que se toca, lo que se faja, la colaboración y participación ciudadana, la relación actualizada de las normas y los indicadores de evaluación. Luego entonces los objetivos esenciales de las cartas, y por eso hay que retomarlo, es explicar el compromiso de los servicios, la raison d'être, dirían los franceses, es decir, la razón de ser el servicio, dotar a la ciudadanía de instrumentos de transparencia e incrementar la confianza y la credibilidad ciudadana. Finalmente, el capítulo 6, la gestión de la calidad en la administración pública mexicana, hace la transición política y de la modernización administrativa de las reformas administrativas más recientes, ya lo dijeron Carlos y José Luis. Léase las vertientes de la nueva gerencia pública en materia de transparencia y acceso a la información gubernamental, la ley del servicio profesional de carrera en la administración pública federal, la mejora regulatoria y los programas que básicamente planteó el presidente Zedillo como programa de modernización, el presidente Fox en su agenda de buen gobierno, el presidente Calderón en su programa de mejora de la gestión y lo que hoy bien dijo Carlos, un programa cercano y moderno que si bien no está en este momento en el libro, es la buena oportunidad que Paco va a tener para incluirlo y que el INAP lo vuelve a editar. Bueno, no pertenezco ya al consejo editorial, pero aviento el reto porque vale la pena. Conclusiones. Las conclusiones de la obra, y no son las mías porque sigo presentando la obra, porque me encanta presentar a las obras, porque son una obra de arte, es las transformaciones globales. O sea, el mundo es un mundo globalizado, no podemos negarlo. Por lo tanto, la reforma gerencial está aquí y hay que aprovecharla. Pero no solo hay que aprovecharla en términos gerencialistas, sino en términos de profesionalización de un servidor público. Y esto es algo que pone Paco Mollado. El servidor público no es un gerente, es un hombre que sirve a Juan Pueblo por los principios de calidad y porque responde a demandas y necesidades sociales por un principio de legitimidad y por un principio que planteó Platón hace 23 siglos. ¿Cuál es el mejor gobierno? El mejor gobierno es aquel que hace feliz a la gente, y eso no lo dice Paco, simplemente lo hace sentir como un elemento transversal de todo el documento, gobernanza y calidad en la gestión pública. Paco, muchas felicidades, felicito al INAP por la presentación de este libro y mucho éxito. Cómprenlo, vale la pena, porque aquí está sintetizada buena parte de las reformas administrativas y las intenciones de la administración pública mexicana de los últimos años. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Quijano. Le pedimos ahora al autor de la obra, Francisco Mollado Estrada, nos platique un poco acerca de la obra y sus comentarios acerca de los comentarios de nuestros invitados. El autor es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional, es maestro en Políticas Públicas por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, que se imparte en coordinación con el Public and Social Policy Program de Johns Hopkins University. Cursó el diplomado en Desarrollo y Política Social en el CIDE y el diplomado en Historia Política de México en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Ha desempeñado diversos cargos en diferentes dependencias y entidades del gobierno de nuestro país,
como por ejemplo el gobierno del Distrito Federal, en el ISSSTE también colaboró, en la Secretaría de Gobernación, en el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y en la Secretaría de la Función Pública, donde actualmente es titular del órgano interno de control del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. En el sector privado también colaboró como analista político en la agencia de medios Transamerica Media Center. Ha sido catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de la Universidad Iberoamericana, de la Escuela Libre de Derecho, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala en sus programas de posgrado y desde luego en el INAP es profesor de la maestría en Administración Pública. A nivel internacional es profesor del máster a distancia en Administración y Políticas Públicas que imparte la Universidad Carlos III de Madrid. Es conferencista en temas de reforma institucionales, función pública, innovación, calidad de la gestión pública, diseño e implementación de políticas públicas y sociales. Ha publicado más de 30 artículos en revistas especializadas como Buen Gobierno, Servicio Profesional de Carrera, Estudios Políticos, Prospectiva, la Gaceta de Administración Estatal y Municipal y Gestión y Análisis de Políticas Públicas, esta última publicada por el INAP de España. Ha sido distinguido con la medalla Gabino Barreda que otorga la Universidad Nacional a sus mejores estudiantes y ha obtenido distintas becas que le han permitido desarrollar estudios en el extranjero, como la beca Ford MacArthur Hewlett, la beca del Instituto de Cooperación Iberoamericana de España y otra beca Ford MacArthur que le permitió participar junto con representantes de varios países de América Latina en el curso internacional sobre uso de indicadores socioeconómicos para la evaluación de programas sociales, organizado por la CEPAL, el ILPES y la Universidad de Alcalá de Henares. En 2010 publicó el libro Gestión de Calidad, que forma parte de la colección Biblioteca Básica de Administración Pública, editado por Siglo XXI y la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal, y este año Gobernanza y Calidad de la Gestión Pública, obra que hoy presentamos. Por favor, maestro Mollado. Muchas gracias. Buenas noches. Trataré de ser breve, aunque traía varios elementos para poder intercambiar con mis colegas. Primero que nada, muchas gracias a todos por su asistencia a este evento. Quiero en primer lugar agradecer la hospitalidad de nuestra casa, el INAP, y muy en particular al señor presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública, licenciado Carlos Reta Martínez, quien desde el principio nos transmitió un gran entusiasmo para la realización de la presentación del libro. Lamentablemente por problemas de salud personal tuvimos que posponerlo un poco, pero ya estamos aquí y no quisiera dejar de agradecer la comprensión que tuvo en su momento. Gracias. En segundo lugar, quiero agradecer la presencia del maestro Manuel Quijano Torres, con quien tuve la oportunidad de sufrirlo como director de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental del INAP, quien siempre supo transmitirme muy sutilmente que si no alcanzaba un 9 en la evaluación por parte de los alumnos no podría continuar, y aquí seguimos, ¿no? Pero más allá de ello, agradezco su amistad y el apoyo que me brindó desde que le hice llegar el primer borrador del libro y sus agudos comentarios para obligarme a ser muy claro y preciso en muchas aseveraciones, porque él ya era capaz de visualizarlo y de verlo circulando, algo que yo para entonces todavía dudaba, ¿no? Agradezco por supuesto también la presencia del doctor José Luis Méndez Martínez, académico muy prolífico, joven académico muy prolífico y personalmente muy admirado por su intensa actividad, que lo mismo lo lleva de la función pública a la academia, siempre con propuestas novedosas y con temas que nos abren nuevas perspectivas del análisis para tratar de dilucidar los caminos que habrán de seguir nuestros gobiernos y administraciones públicas, como el más reciente libro de liderazgo político que tuvo a bien publicar y que era un libro que hacía falta en la literatura mexicana para hablar justamente del tema del liderazgo en el ámbito público. Agradezco, por supuesto, también la presencia de Carlos Espinosa Sánchez, quien ha venido a recordarnos la tarea que tenemos en este momento en la Administración Pública Federal, una tarea descomunal que representa
la implementación del programa Gobierno Cercano y Moderno, al que ya no nos pudimos meter por razones de los términos editoriales, pero que sabíamos que también el programa Gobierno Cercano y Moderno, que en este momento está en marcha, representa también una línea de continuidad con esos programas de modernización e innovación que se han implementado desde el año 2000 y que desde mi muy particular punto de vista lo que proponen son una serie de soluciones de calidad de las que el sector público no se puede sustraer. Es decir, ni el PROMAP, ni el Intragop, ni el PMG, ni el programa Gobierno Cercano y Moderno pueden sustraerse hoy de soluciones de calidad muy concretas que son soluciones tipo normalización, soluciones a las cuales los gobiernos están recurriendo porque no tienen de otra, tienen que resolver los problemas internos y resolver las necesidades de atender las demandas ciudadanas que producto de la revolución de las expectativas que existe hoy, pues cada vez son más crecientes. Y la semana pasada, a propósito del programa, debimos concluir la firma de las bases de colaboración de ese programa Gobierno Cercano y Moderno, al cual se están sujetando hoy dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y concluir el Catálogo Nacional de Trámites y Servicios del Estado. Y todo esto debimos haberlo concluido el 29 de agosto porque ya era parte del segundo informe de gobierno que se presentaba el domingo en la noche. Así que la tarea que llevamos a cabo, en efecto, fue descomunal y estamos avanzando pues en esa línea. De verdad, un especial agradecimiento también a todos los involucrados en la tarea editorial del INAP, a Paco Gómez, por supuesto, de manera muy sentida, a Julián Domínguez, a Aníbal Uribe, a Gonzalo Romero, que estuvieron a cargo del manejo de las redes también para hacer posible la presencia de todos ustedes esta tarde. Y para entrar en materia muy brevemente, solo quisiera decir lo siguiente. El tema de la calidad no me ha dejado desde hace 14 años. Es un tema que surgió con un artículo de 2 páginas, por aquí está mi amigo Rafael Martínez Pom, que me encargó hace 14 años, en el 2000, cuando el gobierno de Fox empezaba ya a hablar de que su gobierno iba a ser un gobierno de calidad y que por tanto iban a tener varios ISOs 9000. Con Rafael hicimos un número de la revista que manejábamos en aquel año para discutir desde la perspectiva académica qué implicaciones tenía hablar de calidad en la administración pública, dado que ya teníamos alguna noción. Luego que se armó el número me encargaron el capítulo central, que fue un capítulo de 2 páginas, y a partir de ahí, pues todavía hoy seguimos escribiendo sobre el tema de calidad. Y lo que yo me sigo preguntando desde entonces, lo acabo de hacer el sábado que iniciamos la cátedra de calidad del servicio público aquí en la maestría del INAP, y se los pregunté a mis alumnos, es ¿qué diablos hacemos los administradores públicos preocupándonos por un concepto como el de la calidad que viene de la tradición del pensamiento racional y de la teoría de la organización clásica? ¿Qué diablos hacemos preocupándonos por ese concepto nosotros que estudiamos administración pública y gobierno? Y la respuesta es un poco el título que llevó aquel primer artículo de 2 páginas. Cuando me encargaron hacer aquel artículo, yo lo titulé Calidad y legitimidad en la administración pública. Porque desde entonces percibía que la calidad estaba obligada a responder dentro de la gestión pública a la necesidad de atender a una ciudadanía que cada vez iba a ser más informada y que por tanto iba a ser cada vez más demandante. Y mis alumnos no me dejarán mentir, hemos llegado hasta el nivel de estudiar los más recientes modelos de calidad, que son los modelos de tolerancia. Los modelos de tolerancia hoy permiten determinar cuál es el nivel mínimo que un ciudadano está dispuesto a aceptar respecto de la calidad de un servicio público. Y en ese sentido es que respondería un poco a la pregunta que me hacía amablemente el doctor José Luis Méndez, de si le podemos dar o no un tratamiento de cliente. Si el ciudadano no está dispuesto a aceptar un mínimo o un nivel de calidad que esté por un determinado mínimo, entonces estamos obligados a darle este tratamiento de cliente que John Arford establece
únicamente como la posibilidad de darle un tratamiento como un sujeto activo, portador de derechos, y del cual entonces estamos obligados a ofrecerle ese tipo de atención. Pero para llegar a este tipo de conclusiones, resulta que teníamos que pasar por el análisis de las transformaciones que están sufriendo los gobiernos y que están sufriendo los estados, que es parte del primer capítulo del libro. Estados, gobiernos y administraciones públicas están cambiando. Lo están haciendo como parte del proceso de globalización, pero lo cierto es que también, como dice algún autor, Elena Puccini, a quien cito por ahí, el problema es que hoy los problemas públicos cada vez se enfrentan más al problema de la indeterminación. Y yo les pongo mucho el ejemplo a mis alumnos en calidad del servicio público. Cuando estaba el caso de la CENTE, que teníamos a la CENTE encima, y resulta que el gobierno de la ciudad pretendía, no sé si sacarlos de la ciudad o reprimirlos, no pudo hacerlo porque al encargado de esto se le desbocaron los caballos. Entonces yo les digo a mis alumnos, si el responsable de hacer esto le llamo por teléfono y me dice no lo pude hacer porque se me desbocaron los caballos, yo lo corro en ese momento, ¿no? Porque ¿dónde está la calidad del servicio público que podemos ofrecer? Bueno, este ejemplo tan chusco se puede traducir a muchos otros problemas públicos que hoy recaen en la indeterminación. Por tanto, el Estado está cambiando y de Estado adelgazado, de Estado vaciado, pero que además en el primer capítulo citamos autores como historiadores como Hobsbawm o politólogos como Bauman, que nos dicen que uno de los rasgos de nuestro tiempo es que el Estado está a punto de colapsar justamente por la crisis de autoridad que está enfrentando. Así que, ¿cómo resolvemos ese problema? De la mano de la transformación de las capacidades del gobierno. ¿Qué capacidades? Capacidades directivas para hacer que los procesos de gobierno sean exitosos y para que la legitimidad de la administración pública, esta que establecíamos en algún momento, se pudiera recuperar, siga siendo parte de las categorías y conceptos más directamente relacionados con el estudio de la calidad en la administración pública. Y en efecto, la transformación del Estado y del gobierno no es una transformación sencilla. A mí me gusta pensar que esta transformación nos lleva hacia una nueva gestión pública, y nos lleva hacia una nueva gestión pública no solamente como para imitar las técnicas del sector privado. Para mí la nueva gestión pública atraviesa fundamentalmente por un concepto de nueva responsabilidad pública, y en ese sentido es que se puede instalar entre nosotros como un valor fundamental. Y para hacer pasar a la nueva gestión pública justamente hacia una nueva capacidad de cooperación y coordinación, como lo establece el doctor Aguilar Villanueva cuando habla de las posibilidades de la nueva gobernanza, yo recojo la definición muy sencilla que de gobernanza nos hace un autor español, vasco, si no me equivoco, que es Gurutz Jáuregui, y quien nos dice de manera muy sencilla, ¿no? La gobernanza, ¿sí?, es la capacidad de gobernar, una capacidad para mantener en su lugar a los diversos grupos u organizaciones y para satisfacer mínimamente los intereses de los ciudadanos. El mismo autor me ofrece una definición todavía más sencilla, es decir, porque de gobernanza hoy hablamos todos, pero de repente como que no sabemos definirla. Me ofrece una segunda definición con la cual definitivamente me quedo, y dice lo siguiente: la gobernanza es la cualidad propia de una comunidad política según la cual
las instituciones de gobierno actúan eficazmente dentro de su espacio de un modo considerado legítimo para la ciudadanía, permitiendo así el libre ejercicio de la voluntad política mediante la obediencia cívica del pueblo. Así, del diagnóstico que pudimos plantearnos sobre la situación del Estado, la gobernanza y la nueva gestión pública, concluimos entonces que la calidad es una herramienta útil, sobre todo si pudiéramos asumirla como la calidad democrática de la acción pública. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco Mollado. Ahora tenemos un espacio para que puedan tener interlocución con los comentaristas, con el autor. Tenemos aquí entre el público a asociados del instituto, a profesores del instituto, a alumnos de la maestría, a algunos compañeros. Muchas gracias a todos por su participación. Si alguien desea hacer alguna pregunta, les pedimos nada más si se identifican, por favor. Gonzalo, el maestro Sandoval. Sergio Sandoval, viejo profesor acá del instituto, ahora trabajando con el presidente Esterreta. Felicitaciones a nuestro presidente por el evento, igualmente a los comentaristas y por supuesto a Francisco Mollado. Maestro, perdón lo que voy a decir, pero a lo largo de la exposición suya y de los restantes investigadores, de nuestros maestros, no escuché tres elementos que son fundamentales en el tema que a usted le interesa de calidad, y a lo mejor sí están en el libro, pero no los escuché ni de usted ni de los compañeros. Mire, una cuestión muy preocupante es que el gobierno federal, los estatales y por supuesto los municipales no están rindiendo, ninguno de ellos, los avances sobre sus programas y el ejercicio de sus presupuestos. A pesar de que la ley los obliga a ello, no lo están haciendo. Hacen alguna referencia global y esta es la única manera por la cual la ciudadanía se podría enterar acerca de qué resultados están obteniendo y cuáles son realmente los avances en la función pública. Entonces, ¿cómo podemos hablar de calidad si el gobierno no está avisándole a la gente cómo van sus programas, presupuestos, caso por caso, institución por institución? Se me hace que esto es un tema fundamental y que no podemos soslayarlo en la evaluación de la calidad institucional. Otro tema a considerar es que tenemos un enorme, inmenso gasto administrativo excedente en la administración pública mexicana debido a que en los últimos sexenios, de 20 años para acá, ha surgido un movimiento de reproducción incesante de los cargos directivos, técnicos, operativos menos, pero tenemos que hay secretarías que han quintuplicado su nivel directivo, por supuesto su gasto burocrático. Esto, por supuesto, no nada más incide en el gasto gubernamental, cosa ya muy preocupante, sino que desdibuja, complica los diferentes procesos administrativos y hace muy difícil el seguimiento y la comprensión por parte de la ciudadanía y el ejercicio de la acción ciudadana para obtener un servicio eficaz o demás cuando me pasan de Herodes a Pilatos, porque hay nuevos funcionarios, homólogos, adjuntos, equivalentes de enlace y otras más categorías. Entonces, esto no se trata, cuando menos no lo escuché, acerca de que esta explosión del aparato gubernamental no solamente está afectando gravemente las finanzas públicas, sino que está complicando la calidad y eficacia del aparato gubernamental. Y por último, yo sé que va a sonar muy mal esto que digo, porque dicen que los abogados siempre estamos hablando, ahora sí que en abono propio, pero no escuché referencias acerca de la sistematización, actualización, depuración del marco jurídico, reglamentario, en fin, que condiciona el quehacer de la administración pública. Mientras no actualicemos el marco jurídico, estará plagado de duplicidades, omisiones, yuxtaposiciones, etcétera. Se me hace esencial que para elevar la calidad y el desempeño gubernamental tenemos que realizar un monumental trabajo jurídico. Es cuanto, maestro. Muchas gracias. Si les parece, podemos reunir 3 preguntas y después tener la respuesta de nuestros comentaristas, por favor. Alfredo Urchurtu, he dado clases aquí en el INAP y soy consultor de empresas
asuntos gubernamentales. Yo quisiera preguntarle al autor del libro, no he leído su libro, por lo tanto no sé si mi pregunta tenga que ver algo con lo que esté contemplado en el libro o no, pero por la plática que él dio y los comentarios de las personas que lo han hecho, se me ocurre hacer esta pregunta. Desde luego, pues sabemos que uno de los pioneros en desarrollar metodologías y estudios sobre la calidad ha sido Japón. Entonces yo quisiera preguntar, ahora que con la reforma educativa, tema que está muy vigente, ¿qué opina el señor Francisco Mollado sobre la calidad de la educación desde el punto de vista de que tengo entendido que Japón, y cuando compara con países que pudieran ser como México, donde cada vez que analizamos problemas económicos, políticos y sociales, casi siempre esos análisis convergen en el tema de que la solución está en la educación. Los japoneses son muy dados a decir que más que impartir educación de datos, la educación debe de enfocarse a una educación formativa. Entonces yo no sé usted qué opine sobre este asunto de la calidad en la educación. Por acá, hay dos. Gonzalo, por acá. Gracias, buenas tardes. Alejandro Maciel, de la Secretaría de Economía. Maestro Francisco Mollado, mi pregunta en particular sobre el capítulo 3 de normalización, calidad y rediseño de procesos. Usted cita a diferentes autores algunas definiciones de reingeniería de procesos y menciona que aplicados de manera secuencial, reingeniería de procesos y sistema de gestión de la calidad van a potenciar o a mejorar el rendimiento de las instituciones para ofrecer mejores servicios y productos a los clientes. Mi pregunta es si metodológicamente primero se tiene que aplicar la reingeniería y posteriormente un modelo de calidad, o es indistinto. Bueno, creo que el maestro Mollado nos puede ayudar con estas primeras 3 preguntas, por favor, y si alguno de los comentaristas también quiere participar, desde luego está abierto el micrófono. Sí, claro, con mucho gusto. Desde luego, a Sergio Sandoval, comentarle que sí, en el libro abordamos algunas cuestiones relacionadas con el tema de cómo están avanzando los gobiernos estatales y municipales. Desde luego, ahí hay un reto también tremendo. Aquí me faltó decir una cosa, ahora estamos trabajando en una perspectiva de convergencia en materia de calidad de los servicios públicos. Resulta que las regiones hoy no solamente convergen en términos económicos, hemos descubierto que las regiones también convergen en términos de calidad de los servicios públicos y que uno de los pasos fundamentales en regiones importantes que han podido hacerlo a nivel económico empezó por establecer grupos de innovación a nivel gubernamental para mejorar la calidad de sus propios servicios. Y esto es una tarea que tenemos pendiente. Ahora lo estamos haciendo con Jennifer Isabel Chacón de Costa Rica, aprovechando la iniciativa centroamericana de calidad en los servicios públicos y aprovechando la Carta Iberoamericana de Calidad en los Servicios Públicos. Vamos a tratar de impulsar una estrategia de convergencia de calidad de los servicios a pesar del reto que esto representa en términos de gobiernos con diferente capacidad institucional y con diferentes capacidades de recursos, ¿no? Lo vamos a intentar hacer porque a nivel de Centroamérica y con México quizás sea más fácil, quizás sea más fácil, aunque va a ser un reto descomunal, pero también la Organización de Estados Americanos le está interesando un poco el tema, es decir, estamos pensando que América Latina está viviendo un boom económico nuevamente, pero hay que preocuparnos porque los gobiernos por fin puedan converger en términos de calidad de sus servicios públicos y darle una mejor atención a la ciudadanía y a partir de ahí todo lo que venga, ¿no? Segundo, sí, estamos hablando de calidad y entonces todo el mundo empieza a preguntar, ¿y la calidad de las infraestructuras, y la calidad de la educación, y la calidad de la seguridad, y la calidad de la alimentación? Sí,
por supuesto que nos interesaría entrar, aunque pues no sería propiamente el tema de mi especialidad, ¿no? Pero por supuesto que habría aquí una propuesta para poder entrar a trabajar al tema de calidad en la educación, que si se requiere de una propuesta metodológica, pues aquí está, ¿no? Y la ofrecemos para poder implementarla. Aunque en este momento la verdad es que nuestra preocupación es que la calidad pueda introyectarse dentro de nuestros estudiantes en administración pública. Yo les digo, bueno, ya trabajamos muchos temas, ya nos hemos estado muchos años metidos en otros temas. Tratemos de especializarnos un poco en el tema de la calidad, sacarle un poco más de jugo y meternos por esa vía, a ver si es posible lograr mejorarle un poco la imagen a nuestros gobiernos a nivel local, estatal y federal, ¿no? Y en términos de reingeniería, sí, ha habido una confusión. Aquí venimos a descubrir que no nos hicimos la pregunta fundamental a la hora de aplicar la calidad y la reingeniería. Se aplicó la calidad y la reingeniería por moda, porque alguien llegó y dijo, bueno, ahora vamos a hacer ingeniería, ahora vamos a hacer calidad, pero nunca nos preguntamos para qué nos iba a servir. Ese fue realmente el descubrimiento que hicimos recientemente. Pero entonces, podemos entrar por un proceso de reingeniería que, complementado con la calidad, nos lleve a lo que yo sostengo en una parte del capítulo que usted menciona, que es redimensionar a las organizaciones del sector público con estas dos estrategias de manera complementaria y no seguirlas manejando por separado, porque la verdad es que no nos han dado los resultados esperados. Y una cosa que no quisiera dejar de mencionar, que manejaba el doctor Manuel Quijano, cuando hablaba del tema de los trabajadores. Con mis alumnos descubrimos una cosa muy interesante. La calidad se desarrolló durante mucho tiempo en el sector privado y fue donde vivió, digamos, sus mejores momentos. Pero llegó un momento en que la calidad se detuvo. No les interesó más la calidad, sobre todo a la teoría de la organización clásica. Ya no le interesó estudiar la calidad. Nos hicimos la pregunta en grupo el cuatrimestre pasado, no sé si está Ana Pozos por ahí, a quien le dimos un punto nada más por haber descubierto el tema. Por lo siguiente, porque dijimos, a ver, ¿por qué el sector privado detuvo el gran desarrollo que le dio a la calidad en algún momento? Porque en algún momento todo era calidad, calidad total, Six Sigma, en fin, la calidad tenía un desarrollo prolífico. Y descubrimos que el problema es que al sector privado no le interesaba concluir con la alienación del trabajador que la calidad resuelve. Es decir, en la medida en que la calidad involucra cada vez más al elemento que está involucrado en el proceso técnico para resolverlo, se rompe con el principio de alienación y entonces la calidad ya no le sirve a la empresa privada. Ese fue un descubrimiento que hicieron mis alumnos y que hemos dejado ahí porque tampoco nos ha dado tiempo de avanzar un poco más, pero creo que en el sector público sí nos ayudaría mucho involucrar cada vez más al elemento que está conociendo del proceso, y aquí hay que rescatar el programa Gobierno Cercano y Moderno porque tiene toda esta filosofía. El programa Gobierno Cercano y Moderno hoy está obligando a los funcionarios públicos a definir sus procesos, a mapearlos y a proponer las soluciones de calidad que lleven a mejorar ese tipo de procesos. Y lo están haciendo con mucha dificultad porque no tienen todas estas herramientas de calidad que se deben de tener para poder avanzar. En ese sentido, pues yo creo que una segunda edición del libro sí nos ayudaría, ¿no? Ofreciendo esta panorámica, pero estamos en esa lógica y creo que vamos en una buena dirección. Es todo lo que puedo decir. Ok. ¿Algún otro comentario o pasamos a otra
Una segunda y última ronda de preguntas, por favor. Gracias. Su servidor, Salvador Ortiz, de aquí del INAP. De manera tangencial, los tres comentaristas mencionaron las tecnologías de la información y la comunicación, muy tangencialmente los tres, apenas una pincelada. Sin embargo, considero que es muy importante resaltar este aspecto, porque ya tenemos la disponibilidad tecnológica para propiciar la interacción del ciudadano con el gobierno. Y tenemos también ya condiciones de interoperabilidad que permitirían a los distintos órganos gubernamentales mantener un contacto estricto, específico y con objetivos comunes. Desde esta perspectiva le preguntaría al maestro Mollado, y lo traigo a la mesa como una reflexión colectiva, ¿cuáles serían los alcances y limitaciones de las tecnologías en los escenarios de gobernanza? Y una segunda pregunta es, ¿cómo podrían las tecnologías de la información y la comunicación contribuir a mejorar la calidad de los servicios y la gestión de los procesos públicos? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Hola, ¿qué tal? Sandra Reyes, académica, vengo de Morelos. Mire, yo lo he seguido varias de sus lecturas desde el 2010, me parece que publicó un artículo con este título, Gobernanza y Calidad en la Gestión Pública. Si no mal recuerdo, por ahí está ese artículo. A mí me llamó mucho la atención desde entonces que usted pusiera en boga una tensión que está muy, muy marcada entre la eficiencia del Estado y la legitimidad. Es algo que pocos se atreven y pocos estudios se han hecho sobre esa tensión que se da. Entonces, bueno, mi expectativa para este libro es ¿qué tan oportuno usted encuentra que sea la adopción de prácticas de la gerencia privada a la gerencia pública? ¿Cómo impacta esto en la legitimidad? ¿Es realmente conveniente o hay todavía algunas áreas de oportunidad? Por un lado. Por otro lado, esta adopción de prácticas viene de factores exógenos o endógenos. Cuando yo me refiero a factores exógenos, estoy hablando de los que vienen propios de una globalización. Y endógenos, una respuesta que se pretende dar a la sociedad misma, a la sociedad a la cual se está gobernando, no a un modelo a nivel global. Eso es todo, nada más. Acá tenemos una tercera pregunta. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, maestro Francisco Mollado. Víctor Miranda, en el micrófono. La pregunta la formulé, quiero formular una pregunta que surgió a raíz de otra pregunta respecto a los comentarios que he escuchado a lo largo de la mesa, a lo largo de aquí de la presentación del libro. Me conviene mencionar que tampoco he leído el libro, lo acabo de comprar y quizá en la misma lectura pudiera quedar resuelta la pregunta, pero surge lo siguiente. Recordemos que la estructura de gobierno en sus diferentes organismos, organizaciones, entidades, secretarías, etcétera, surge para dar cumplimiento a mandatos constitucionales y como respuesta, o más bien para dar cumplimiento a diversas legislaciones. Bajo este contexto, ¿no?, creo que ya hace algún tiempo se ha incorporado la calidad para tratar de dar certeza a los ciudadanos de que lo que está escrito desde los mandatos constitucionales hasta otras legislaciones debe ser una realidad, es decir, no debe de quedar solamente escrito en el papel. Porque una cosa es lo que esté escrito desde los mandatos constitucionales o nuestra Carta Magna y otra cosa es lo que se refleja en la realidad del día a día en el país, ¿no? Esto me llegó a formular una siguiente pregunta, también de qué manera aborda el libro, enfrente el libro, la rigidez normativa de las instituciones con respecto a lo que los servidores públicos deberían estar haciendo. Recordemos que todos los actos de autoridad deben estar fundados y motivados, y un servidor público no puede ir más allá de lo que está facultado, de lo que hay una legislación, una atribución. Muchas veces la propia rigidez de las organizaciones impide que los procesos puedan ser diferentes. Es decir, hay atribuciones, hay legislaciones o hay un sinfín de normativa que no ha tenido el cambio esperado de acuerdo a las expectativas de los ciudadanos, de acuerdo a las expectativas y necesidades sociales.
Entonces, ¿de qué manera la calidad enfrenta esto? No sé si me explico, puedo ampliar un poco más si es necesario. Gracias, maestro. Bueno, el maestro Mollado, por favor, creo que nuevamente las preguntas son dirigidas al autor. Sí, en cuanto a lo que comenta Salvador Ortiz, bueno, aunque no es un tema del libro, nada más quisiera ponerle al tanto de lo que representa en este momento la estrategia digital nacional a nivel del gobierno federal. Es una tarea también descomunal que estamos llevando a cabo. Yo a mis alumnos les digo que la administración pública mexicana está viviendo una especie de cambio climático que no hemos alcanzado a percibir. Tenemos por un lado el tema de la transparencia, por otro lado todo el tema del desarrollo de las tecnologías de información y comunicación a partir de la Estrategia Digital Nacional. Tenemos el Catálogo Nacional de Trámites y Servicios del Estado y tenemos toda esta necesidad de definir los procesos para establecer proyectos de mejora. Esos 4 elementos nos están representando un cambio fundamental en términos de lo que está viviendo en este momento la Administración Pública Federal y que yo creo que en los próximos 2 o 3 años nos va a presentar un nuevo rostro. Esto a propósito también de la última pregunta de qué tanto tiempo y qué tanto la normatividad nos ayuda a mejorar la calidad. Pues la verdad es que va un poco de la mano de estos programas que están en marcha, ¿sí? La normatividad puede ser una camisa de fuerza, pero la verdad es que hay que irla rompiendo porque las necesidades de servicio y de atención que tenemos cotidianamente en el gobierno nos obligan a hacerlo cada vez mejor. De lo contrario, los servicios se ven rebasados, ¿no? Y por otro lado, respecto a la pregunta que me hacían de qué tan oportuno veía yo la incorporación de estas tendencias del sector privado, la verdad es que a mí no me gusta mucho hablar de incorporación de tecnologías del sector privado al sector público. Para mí, en determinado momento, el sector público tuvo que echar mano de nuevas tecnologías y nuevas herramientas, las ha adaptado a su propio entorno ecológico, por así decirlo, y de ahí para adelante ha tenido que ofrecer resultados porque no hay de otra, ¿no? De hecho, cuando se hablaba de que la nueva gerencia pública era simplemente aplicar tecnologías del sector privado al sector público, yo decía no, porque la nueva gestión pública se preocupa fundamentalmente por el principio de responsabilidad pública. Ese es un principio fundamental. Luego incorpora también elementos gerenciales y los combina, pero entonces estamos hablando ya de un nuevo concepto aplicado al sector público, ¿no? Así lo veo yo, ese es mi punto de vista. Ok, muchas gracias, maestro. ¿Algún otro comentario de los comentaristas que desean hacer? Está bien, entonces, si nos permiten, vamos a pedirle al presidente del INAP, al maestro Carlos Reta, nos dirija un mensaje final para cerrar esta sesión. Por favor, presidente. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Agradezco la presencia de Carlos Espinosa Sánchez, titular de la Unidad de Mejora de la Gestión de la Secretaría de la Función Pública, a José Luis Méndez, asociado del INAP y miembro del jurado de nuestro premio nacional, a Manuel Quijano, que es un entrañable compañero en el Consejo Directivo del Instituto, y desde luego al autor de la obra que nos reúne, Francisco Mollado, que es un asociado y destacado profesor del Instituto. El libro que hoy se presentó, que hoy presentamos, Gobernanza y Calidad en la Gestión Pública, nos plantea un tema de interés central en la administración pública contemporánea, la calidad en el servicio público. Sin embargo, es un tema que solo ha sido abordado por la comunidad académica en un periodo relativamente reciente. Como su autor señala en la primera parte del libro, la preocupación por la calidad en la gestión pública solo se puede comprender a la luz de las discusiones académicas
de la nueva gestión pública y la gobernanza. La nueva gestión pública constituye un esfuerzo por tratar de extraer las técnicas y métodos de la administración de las empresas privadas y llevarlas al sector público. Se trata de un enfoque que tiene sus orígenes en la década de los 80s. Recordemos la señora Margaret Thatcher, recordemos a Ronald Reagan, recordemos la caída del muro de Berlín, el término de la Guerra Fría, elementos que hicieron que la mayor parte de los gobiernos de los países desarrollados que estaban atravesando una crisis económica de amplias magnitudes, retomaran o tomaran estos elementos para intentar salir de esa crisis a partir de la mejora de sus instituciones públicas, de sus gobiernos. La gran confianza que se había depositado en el Estado benefactor llevó a excesos que tarde o temprano tenían que aflorar. Por lo pronto, la necesidad de implementar una mayor racionalidad en el gasto público, así como en los procesos administrativos, abrió la puerta a las propuestas y herramientas de la nueva gestión pública. La gobernanza fue una respuesta a la crisis de racionalidad y legitimidad del Estado, producto de la operación de los modelos tradicionales y burocráticos de la administración pública. También constituye una apertura a la participación de otros actores, tanto mercantiles como de la sociedad civil, en todo el proceso de gobierno. La gobernanza, en ese sentido, ya no es un modelo gobiernista y por lo tanto vertical, sino que es más incluyente y en consecuencia horizontal. En ese contexto aparece la preocupación por la gestión de calidad. Como señala el maestro Mollado, la convergencia de los modelos de la nueva gestión pública y gestión de calidad se produce por medio de tres vertientes: la búsqueda de una nueva racionalidad y el mejoramiento de los procesos internos para mejorar los productos y servicios del sector público, el redimensionamiento de las estructuras organizativas para atender las expectativas del cliente y el involucramiento de los diferentes niveles de la organización para hacer de la calidad un principio de gestión y organización. En ese sentido, no solo se trata de reconocer que las formas de gestión tradicionales han fallado, sino de aceptar que el entorno en el que operan las organizaciones públicas también ha cambiado. La alternancia que tuvo lugar en 2012 en el Ejecutivo Federal supone un replanteamiento de esta tendencia. Tal como se anunció en el Plan Nacional de Desarrollo, el programa para un gobierno cercano y moderno es un conjunto de objetivos, estrategias y acciones de gobierno que se implementarán en un conjunto de objetivos, estrategias y acciones de gobierno con el fin de impulsar un gobierno eficiente, eficaz, innovador y transparente. Al ser un programa de carácter transversal, el Gobierno de la República se compromete a construir un gobierno abierto y orientado a resultados, basado en una mejora constante de la gestión gubernamental. Por lo tanto, los esfuerzos emprendidos deben orientarse a resultados y optimizar el uso de los recursos públicos, hacer uso intensivo de las nuevas TICs e impulsar la transparencia y la rendición de cuentas. Estamos seguros que todos los esfuerzos del gobierno encabezado por el presidente de la República se orientan en tal dirección. Así lo ha dejado claro Carlos Espinosa Sánchez en su comentario al libro. Sin embargo, y en el contexto político de las iniciativas de reforma constitucional y de las leyes secundarias que envió el presidente de la República, el Congreso ha tomado el camino de crear nuevas formas de organización con la creación de órganos constitucionales autónomos que reducen facultades y atribuciones al Ejecutivo Federal
y establecen la establecen órganos de dirección colectivas que son nombrados por los diputados y senadores que nos representan en el Congreso. Esto sin olvidar que los señores diputados y senadores representan más que a nosotros, representan a sus partidos políticos. Y estamos ante un problema que será motivo de estudio aquí en el Instituto y se refiere básicamente a que esta merma de las atribuciones del Ejecutivo y este empoderamiento que se está dando a los partidos políticos que finalmente están tomando las decisiones de quienes van a dirigir los nuevos órganos constitucionales autónomos, lo hacen a través de sus representantes, de sus diputados y senadores que los representan en el Congreso. Desde esa perspectiva va a haber cambios definitivamente en muchos de los esfuerzos que hasta ahora se han venido dando, que han sido señalados en esta presentación, y siento que es un tema que desde el punto de vista de la academia, desde el punto de vista político, debe ser analizado, debe ser reflexionado, porque nos va a cambiar no solo la estructura de la Administración Pública Federal, sino nos va a cambiar muchos aspectos de orden operativo. A la fecha llevamos ya casi 11 órganos constitucionales autónomos, cuando tenemos alrededor de 14 o 15 dependencias públicas. Quitémosle una, que es la Procuraduría General de la República, que pasa a ser también un organismo autónomo, y entonces ya tenemos un grupo de organismos con carácter autónomo, vuelvo a reiterar, que son nombrados por los partidos políticos a través de sus diputados y senadores y que están al margen de todos los elementos, de todas las normas que rigen la Administración Pública Federal. Este es una realidad y mucho de lo que aquí se ha planteado pues quedará un tanto en un sentido de reflexión, porque al modificarse toda esta estructura, pues ¿dónde quedan muchos de los programas que el propio presidente de la República ha planteado para irnos a un gobierno cercano y de mejoramiento, y dónde va a quedar los aspectos y los principios de gestión de calidad ante organismos autónomos que van a establecer sus propias normas de carácter interno y van a definir sus formas y sus procedimientos internos. Es un comentario muy personal y simplemente quiero reconocer al autor del libro, porque es un libro que nos lleva a la reflexión, nos provoca, a los comentaristas que también aportaron, hicieron valiosas aportaciones, así como a todos los asistentes por su generoso tiempo. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, de esta forma damos por concluida la presentación. Muchas gracias al presidente